Seguimos con nuestra jornada del Día del Administrador. En este momento damos la bienvenida al profesor Edgardo de Velasco. Viene de nuestra par en Estados Unidos, United International College. Le damos la bienvenida, profesor Edgardo, a Unilatina Colombia. En este momento están ya conectándose nuestros estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales, quienes hoy compartirán con nosotros o pues con usted la charla de retos actuales, personales y de la Administración de Empresas en el 2020. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a Unilatina International College en Bogotá, Colombia, por haber invitado a esta presentación. Voy a empezar a compartir la presentación que tengo. Un segundo. Sí. Mientras tanto les cuento a nuestros participantes hoy. El profesor de Velasco es graduado en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos en Perú y magíster en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de Southeastern en Estados Unidos y tiene amplia experiencia en la enseñanza, el entrenamiento, desarrollo e implementación de soluciones de sistemas comerciales y el desarrollo de productos y mejoras en procesos, además de algunos elementos muy importantes dentro del desarrollo personal que hoy viene a compartir con nosotros. Bienvenido, profesor de Velasco, lo dejo con nuestra audiencia. Voy a agradecerles a todos, por favor, estamos compartiendo a través del chat dos formatos, uno de evaluación del evento y un formato de asistencia para que nos ayuden a diligenciarlo. Profesor, la audiencia es suya, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Y efectivamente, mi nombre es Edgardo de Velasco, vivo en la Florida, en los Estados Unidos, desde hace ya muchos años. Estudié, como dijiste, en San Marcos, Derecho y Ciencias Políticas, luego en Nova Southeastern University, tengo una maestría en International Business. Trabajé en el ambiente corporativo en diferentes compañías por más de 20 años y actualmente me encuentro como coach y también profesor en United International College en Miramar, Florida, y enseño diversos cursos de administración, de negocios, de recursos humanos y también de autoempoderamiento. El día de hoy, Carmen, ¿no?, de Unilatina en Colombia, me invitó a dar la presentación acerca de los retos personales y de administración de empresas en el 2020 y el 2021. Entonces, quiero que juntos, ¿no?, elaboremos todos los retos que cada persona tiene en sí, ¿no?, a nivel personal y a nivel también de empresas en el 2020 y 2021. Esta es más o menos la agenda que he puesto para tratar el día de hoy acerca del mundo en el 2020. ¿Qué mundo? Retos personales para el 2020 y 2021. Retos empresariales para el 2020 y 2021. ¿Cómo mitigar estos retos? ¿No? Quizás utilizando la inteligencia emocional, que está muy en boga en estos días, el cerebro social, el balance o el círculo de oro. Y terminaré la presentación con unas conclusiones, unos tips que puedo dar al respecto acerca de cómo mitigar y los retos que se presentan este año y quizás el próximo año. El mundo en el 2020. ¿Qué no ha pasado en el 2020? Este año hemos tenido la pandemia. Hemos tenido incendios forestales. Hemos tenido terremotos. Hemos tenido elecciones en diferentes países. Hemos tenido muchos riesgos y muchos retos de índole político también en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. Ha ocurrido de todo. Este es como un antes y después. Sin embargo, el mundo no termina. Continuamos en nuestra existencia, continuamos en la vida, en esta aventura llamada vida. Entonces tenemos que afrontar de alguna manera u otra estos retos que están producidos por desafíos que este año nos ha traído. A nivel general, a nivel personal y también a nivel de las corporaciones de la administración de empresas.
Ahora empezaré a hablar un poco acerca de los retos personales para el 2020 y 2021. Enfermedades, epidemias, pandemias. Wow. Esto, claro, causa mucho terror, causa mucha incertidumbre a nivel global en todo el planeta, ¿no? Las personas que se enferman, las personas que son asintomáticas, las personas que tienen la enfermedad en sí, y tienen síntomas muy graves y hasta la muerte. ¿Okay? Este problema es universal y está en todo el mundo. Y es algo que tenemos que considerar, ¿no? Y también utilizarlo en la parte de las empresas a nivel internacional, ¿no? Cómo las empresas van a poder mitigar y en sí trabajar, ¿no? Mano a mano con este problema que en este momento se está a nivel mundial, que es la pandemia del coronavirus. ¿Ok? ¿Qué hacer en momentos así? ¿Qué hacer cuando una persona se enferma? ¿Ok? ¿Qué alternativas tener en casa? ¿No? Si uno vive solo, si uno vive en familia, ¿no? ¿Qué hacer si un miembro de la familia se enferma? ¿No? ¿Cómo poder salir de ese problema que conlleva el tener que enfermarse? ¿Qué problemas ocasiona en la parte del trabajo? Y por último, ¿no? Alguien de la familia fallece. ¿Qué hacer con eso? ¿Verdad? Estos son uno de los retos que estamos afrontando y que hay que tener mucha empatía en este momento con toda la humanidad en general, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque es algo que cualquier persona en este momento puede y está siendo afectada. ¿Okay? Las adicciones. Las adicciones también es algo que hay que tener en cuenta. A raíz de la pandemia, muchos países, la mayoría, quedaron por un tiempo largo en confinamiento, ¿no? Antes, las personas tenían el tiempo que pasaban en casa, el tiempo que pasaban en sus actividades laborales o estudiantiles. De pronto, todos quedaron confinados en un ambiente en el cual tenían que desenvolverse. Eso creó mucha ansiedad en las personas diversas, ¿no? En los jóvenes, en los adultos, en los ancianos que no pueden ver a sus parientes o no pudieron ver a sus parientes por un tiempo muy prolongado y todavía continúa, ¿no? Es la tristeza de la desconexión humana por miedo al contagio. Esto genera una gama increíble de adicciones, ¿no? Hay gente que ha puesto a tomar, que consume drogas, que tiene depresión. Es una gama infinita de adicciones y problemas psicológicos que ha traído también a las personas, ¿no? Las personas jóvenes que supuestamente tenían toda la vida social en las escuelas, en las universidades, de pronto ya no ven a sus compañeros de estudios, tienen que trabajar y estudiar desde el ambiente de sus casas, ¿no? De manera virtual. Cómo poder trabajar en este aspecto, ¿no? De las adicciones que también se presentan a lo largo de todos los países, ¿no? Aquí en los Estados Unidos también aumentó la violencia doméstica, aumentó mucho el alcoholismo, el consumo de drogas. En Europa también tengo entendido que ocurre lo mismo y en Latinoamérica me imagino que igual. Ese también es un reto que los gobiernos, las empresas y las personas en general tienen y tenemos que afrontar. Reinvención del trabajo. En el mundo de hoy, debido al confinamiento, hay muchas industrias que han sido duramente golpeadas. Empezando por la industria del turismo. Las personas no viajan, no consumen como era antes. ¿Y qué pasa? Eso ha ocasionado que muchos restaurantes, por ejemplo, cierren, que muchas agencias de viajes cierren, que muchas aerolíneas despidan a sus empleados porque no hay vuelos. ¿Qué hacer al respecto? ¿No? Reinvención de trabajo, tomando en consideración que las habilidades que cada persona tiene son transferibles. Y si el día de hoy tengo un tipo de trabajo, mañana puedo conseguir otro trabajo que tenga o que necesite las habilidades que yo ya
de por sí tengo, ¿no? Más un entrenamiento que cada persona puede obtener, ¿no? En la universidad o en otro centro o en línea, para poder de esta manera llevar a cabo una reinvención del trabajo. No tiene que reinventarse. Porque ¿qué pasa que uno pide el trabajo y en el campo que uno está acostumbrado a trabajar, en este momento no hay posibilidad de trabajo? ¿Qué hacer al respecto? ¿Okay? Uno tiene que reinvertirse y ver qué oportunidades hay en el mercado y en base a las habilidades, a los estudios, a la preparación que cada persona tiene y en cada caso es diferente, pues ver qué se puede hacer, ¿no? Hay que pensar y hacer un estudio de ver en qué campos los trabajos todavía siguen en pie. Es lógico que debido a la pandemia, al confinamiento, muchas personas están haciendo todo el trabajo y también los estudios de manera virtual. Entonces, por consiguiente, ¿no? En la parte técnica hay que prepararse más acerca de cómo utilizar todas las herramientas que están en este momento disponibles para que las personas puedan estudiar y trabajar de una manera virtual, ¿no? Y también en este campo de trabajo habrá más oportunidades porque hay muchas compañías que en este momento contratan a personas justamente porque necesitan más en la parte técnica, en la parte de tecnologías, y las personas requieren personas que tengan experiencia y estudios en este campo determinado. ¿Okay? Cambios en la estructura familiar. Cambios en la estructura familiar. Debido a la pandemia, ¿no? Y al estrés que esto causa a nivel familiar, ¿no? Se ha registrado un incremento considerable de divorcios. Las personas que antes tenían su espacio, pasaban cierto tiempo en casa, cierto tiempo en el trabajo, los niños iban a la escuela, de pronto se vieron por muchos meses todos puestos en el mismo ambiente, tratando de hacer sus actividades, y eso genera mucho estrés, mucho roce de las personas, ¿no? Mucho desentendimiento, falta de comunicación, irritación por parte de las personas, y ha ocasionado muchos problemas de índole social que son muy graves y que muchas oportunidades, en muchos, ha prácticamente destruido familias. ¿Okay? ¿Qué hacer, por ejemplo? Y más adelante voy a hablar acerca de trabajar desde casa, ¿no? Work from home, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un ambiente determinado hay personas que tienen que trabajar, estudiar, todos conectados a la red? ¿Cómo puede la persona coordinar? ¿Cómo puede la persona continuar con su vida tratando de llevar a una cierta normalidad? ¿No? Evidentemente hay muchas personas que lo pueden hacer y lo están haciendo muy bien, y otras que no, ¿no? Y en este caso, cada persona, cada familia es muy diferente a la otra, ¿no? Como dicen, todos estamos navegando con un barco diferente. Y depende de muchos aspectos, ¿no? El aspecto social, el aspecto económico, el país en que uno vive, el trabajo que uno tiene. Todo eso marca la diferencia dentro de la vida de cada persona y dentro de la vida de cada familia. ¿Okay? Entonces también ha habido muchos cambios en la estructura familiar, ¿no? De pronto tener a los padres, los hijos, trabajando, estudiando en el mismo ambiente, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo mitigar cualquier problema que pueda ocasionarse al respecto? ¿No? Es algo también que tenemos que pensar. Cambios en los valores y mentalidad a nivel personal. Desde luego, momentos de crisis, en momentos como ahora, ¿no? Hay que cambiar lo que le dicen en inglés el mindset, ¿no? El cambio de los valores, el cambio de la manera, de la mentalidad en sí, ¿no? Antes quizás uno decía, ¿no? Desde un punto de vista arrogante, bueno, voy a tener este tipo de trabajo y solamente me quedo con esto, ¿no? Ahora uno tiene que adecuarse a la nueva realidad, y la nueva realidad implica cambios que tenemos que tener, ¿no? Es decir, el cambio ha venido aquí y ha venido a quedarse. Tenemos que adecuarnos al cambio. Tenemos que reinventarnos.
tenemos que innovar lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro mindset a un mindset innovador. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento con mi vida? Con lo que sé, con el dinero que tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Y en base a eso, pues trabajar, hacer un plan de trabajo, ¿no? Una estrategia, y más adelante voy a tratar acerca de justamente la regla de oro, que me parece una técnica muy interesante para poder tomar decisiones y para poder implementar los proyectos, especialmente en momentos como ahora, en que estamos en una etapa de crisis, ¿no? En todo aspecto, en todo aspecto. Entonces, esos son todos los cambios, ¿no? En los valores y en la mentalidad de la persona, ¿no? Tenemos que adecuarnos, tenemos que cambiar, tenemos que prepararnos y tenemos que planificar en base a la realidad que en este momento tenemos, ¿no? Cada persona en este momento está pasando por una realidad completamente diferente, ¿no? Hay personas que me dicen, para mí la pandemia es una bendición, porque ahora trabajo desde casa, estoy contento, estoy feliz, estoy cerca de los hijos. Otras personas no, me han despedido del trabajo, otras personas no, o sea, es un estrés, te va a tener a los hijos ahí al costado, a las mascotas al costado, o sea, cada persona está pasando por una realidad completamente diferente. Entonces, cada persona tiene que adecuarse y tiene que ver de qué manera va a cambiar su mentalidad para poder mitigar todos estos retos y desafíos que el 2020 nos está trayendo. Entorno político. Otro reto también es el entorno político, ¿no? En este momento los Estados Unidos acabamos de terminar un proceso de elecciones con bastantes desafíos que no vale la pena comentar porque todo el mundo lo sabe. En Sudamérica, en Perú también está pasando por un momento político muy, muy fuerte, con muchos retos, muchos desafíos, y en diferentes partes del mundo también. ¿Y qué implicancia tiene esto? Pues tiene mucha implicancia porque vivimos también en un país determinado, entonces la gente también se estresa cuando ve que las cosas no funcionan como deberían, que aparte de preocuparse de una parte de la índole personal, uno tiene también que preocuparse del país, ¿no? De cuál va a ser el futuro del país, qué estrategias van a tener, cómo nos vamos a desarrollar, ¿no? Entonces es como una doble preocupación que también hay que tener en cuenta, ¿no? La parte política también está muy arraigada a la parte humana, a la parte social, a la parte personal de cada persona. Y también la reglamentación de las leyes de cada país también varía, ¿no? Hay países que están en completa... la pandemia se ha afectado de tal manera que están en un confinamiento total. Otros países que están en confinamiento parcial, ¿no? ¿Qué reglamentación otorga cada país a sus ciudadanos y a los extranjeros que llegan de visita o de negocios, ¿no? Para poder justamente invertir en un país determinado, ¿no? Desde Estados Unidos para viajar a Sudamérica, por ejemplo, en este momento se requiere la prueba del COVID 3 días antes de poder viajar. Sin embargo, gente de extranjero que entra a los Estados Unidos no requiere la prueba de COVID. A Europa en este momento ni a Canadá se puede viajar. Entonces, ¿cómo mitigar este entorno político, ¿no? Este entorno de reglamentación de cada país si en este momento el planeta entero está pasando por una pandemia y cada país reglamenta de una manera diferente de acuerdo al entorno político? Entonces, el entorno político también es muy importante y es un reto que en este momento tenemos que entender, tenemos que analizar y tenemos que mitigar, ¿no? Para que el impacto no sea tan grande y minimizarlo de una manera u otra. Como mencioné antes, ¿no? Hay que reinventarnos y es otro reto también, las nuevas profesiones, ocupaciones y el nuevo contexto, ¿no? Se dice que en los Estados Unidos el promedio de personas a lo largo de toda su vida cambia de carrera 8 veces. Y es verdad, porque los tiempos en que uno terminaba la universidad, conseguía un trabajo y en ese trabajo se jubilaba, ya prácticamente
inexistente, ¿no? En la época de mis padres, de mis abuelos, bueno, sí, quizás, me acuerdo mi madre me decía, no tienes que trabajar en una sola oficina el resto de tu vida hasta que te jubiles, ¿no? Pero en el mundo actual eso no ocurre. Las compañías toman más importancia la parte de inversiones y la conveniencia económica que cada compañía tiene. Entonces, por consiguiente, muchas compañías no tienen ningún reparamiento en despedir a alguien si en este momento, en un momento determinado, no se necesita más a la persona o la estructura administrativa de la compañía pues cambió y ya hay ciertos puestos de trabajo que no se necesitan o han sido migrados a otro lugar geográfico, ¿no? Entonces las personas se ven obligadas ahora a cambiar de trabajos, pero ¿qué ocurre si en el campo que uno trabaja el número de posiciones eh, se minimiza o desciende? Pues hay momentos en que uno tiene que cambiar de profesión o de ocupación y como dije anteriormente, las habilidades son transferibles, ¿no? Uno tiene que ver exactamente, ok, en este campo, en esta profesión, en estos momentos no hay muchas oportunidades. ¿Qué más puedo hacer? Porque no voy a esperar 1 año, 2 años en buscar el trabajo que yo quiero. Mientras tanto, hay que pagar las cuentas, la persona tiene que comer, hay que pagar la renta, la hipoteca y uno necesita el dinero para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues es como un proyecto, ¿no? Ver, ok, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con las habilidades que tengo? ¿Qué puedo hacer con los estudios que tengo? Si, por ejemplo, mi habilidad es que hablo el alemán, ok, y ya no puedo traducir, pues entonces interpretaré, ¿no? Entonces enseñaré el alemán o el inglés, ¿no? O trabajo en la parte de, qué sé yo, diferentes tipos de profesiones, ¿no? Con lo que sé, ¿qué puedo hacer? Entonces, hacer una pequeña investigación, ¿no? En el Internet o haciendo networking o hablando con personas que estén en campos diferentes para ver con lo que yo sé, con lo que yo tengo, qué es lo que puedo hacer, en qué campo me puedo introducir para poder tener una ocupación, una profesión que me permita vivir, pero que a la vez también me guste, ¿no? Porque, como dicen, ¿no? Las personas que trabajan con pasión, las personas que aman lo que hacen, en realidad no trabajan porque se están divirtiendo, están dando todo lo que ellos tienen de sí. Una persona que no le gusta lo que hace y solamente lo hace por obligación o porque tiene que hacerlo, son como horas de esclavitud, porque está mirando la hora, haciendo algo que no le gusta, pero tiene que hacerlo. Entonces, dentro de lo que tenemos, en los casos que tenemos, traten de encontrar algo que les guste, de acuerdo a las habilidades que tengan, ¿no? Porque si han obtenido ciertas habilidades, eh, hay mucha probabilidad que hayan obtenido esas habilidades porque les gusta hacer eso, ¿no? Saquen ventaja de eso, ¿no? Esto me encanta hacer, esto es lo que yo puedo hacer, lo que hago mejor, ¿no? Porque una persona que tiene un trabajo que no le gusta no puede competir con otra persona que sí le gusta lo que hace. No puede competir de ninguna manera. Entonces siempre va a estar en desventaja porque va a tener que ver, hacer algo y tratar de sobresalir en algo que no le gusta, ¿no? Mi recomendación es, número uno, busquen algo que les gusta, que amen hacerlo. Número dos, ¿ok? Esto es lo que tengo, las habilidades que tengo, los estudios que tengo, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Ahí cada uno, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene que hacer una investigación respectiva y decidir qué es lo que puede y tiene que hacer. ¿Okay? Esto es muy importante. Múltiples generaciones y trabajando juntos, ¿no? Como mencioné anteriormente, las épocas de que una persona terminaba la universidad o un instituto técnico, conseguía un trabajo, trabajaba 30, 40 años y se jubilaba, ya se acabaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este año específicamente, con todos los despidos que han habido, hay personas de 30, 40, 50 años que de pronto se quedaron sin trabajo. ¿Qué hacer? Tiene que, en la medida de lo posible, ¿no? Tomando en cuenta
y todo el estrés de índole social y psicológico que en este momento estamos pasando a raíz de la pandemia, tienen que salir a buscar trabajo. ¿Y qué se pasa? Que este año y el próximo año, en la compañía, van a haber más que nunca personas de diferentes generaciones trabajando juntas. ¿Y qué pasa? Una persona de 50 trabajando con una de 22 va a pensar que la de 22 va a querer tratarla como un hijo, ¿no? Y no es un hijo, es un compañero de trabajo que también tiene sus habilidades, que también tiene sus estudios y que también quiere explorar el ambiente laboral, ¿no? Si bien es cierto que las personas, ¿no?, de la generación X tienen más experiencia porque claro, tienen más años trabajando, haciendo diferentes cosas, los milenios tienen más habilidades en las partes técnicas, ¿no? Manejan el internet, manejan los celulares, manejan el laptop, las aplicaciones como que yo podría decir intuitivamente, ¿no? Tengo un sobrino, por ejemplo, de 8 años, que yo no le enseñé cómo utilizar el control remoto y él solito empezó a navegar a lo que quizás para otra persona o alguien de mi edad me toma un poco más tiempo, estas personas pues lo hacen mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, una persona de 22, 23 no tiene la experiencia de uno de 50 que ha pasado 20, 30 años trabajando en diferentes campos, en diferentes trabajos, en diferentes profesiones, porque ya eh, la parte, ¿qué diría yo? De costumbre, que la persona trabajaba 30, 40 años en un trabajo y se jubilaba, ya hace como 20 o 30 años que no se ve. O si es que lo hay, es muy poco y cada vez está disminuyendo más. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé yo? Más adelante, cuando hable también, porque ese es un reto de las múltiples generaciones trabajando juntos, es un reto a nivel personal, ¿no? Porque cada persona en sí tiene que prepararse, tiene que ver cómo voy a poder trabajar con personas que son de diferentes generaciones, ¿no? Y llevarnos bien y entendernos, ¿no? Cada persona tiene que prepararse a nivel personal, entender un poquito las diferencias y las similitudes que hay entre personas de diferente generación para poder llevarse muy bien dentro del ambiente laboral. ¿Okay? Y más adelante, cuando tratemos la parte de los retos a nivel de la empresa, de las corporaciones, también trataré este punto porque es muy importante. De por sí ya recomiendo a cada persona, ¿no?, que vaya leyendo, estudiando acerca de cuál es el comportamiento y la psicología de las personas que vienen de una generación diferente. ¿Ok? Bueno, estos son los retos de índole, diría yo, personal, ¿no?, que he encontrado. Ahora vayamos un poquito a los retos empresariales para el 2020-2021. Desde luego, enfermedades, epidemias y pandemias es un reto, un desafío a nivel personal muy grande porque impacta el corazón de la familia, el corazón del hogar, el corazón de los amigos, el corazón de las personas que trabajan o los vecinos que viven en el mismo ambiente geográfico. Pero también eso representa un reto muy importante dentro de las corporaciones, ¿no?, de las empresas. ¿Por qué? Tengo mi empresa, tengo trabajadores enfermos. ¿Qué hago? Número uno, son personas que dejan de trabajar. Número dos, personas que tengo que seguir pagando. Número tres, tengo que contratar a un doctor o alguien, depende de cada empresa. Claro, las empresas más grandes tendrán los recursos para poder contratar a alguien que haga el seguimiento con la persona que se ha enfermado y ver, monitorear, ¿no?, desde el punto de vista social, si las personas se encuentran bien, si hay más personas que sean contagiadas, ¿no? Este es un presupuesto extra que las compañías tienen que ver de qué manera pueden sufragar. Desde luego hay compañías grandes que lo pueden hacer, hay compañías pequeñas que no lo van a poder hacer, ¿no? Y para cada corporación, para cada pequeña empresa, este es un reto muy importante, ¿no? ¿Qué hacer con los empleados, con las personas que trabajan para mí, que han sido infectadas, ¿no?, y expuestas, ¿no?, a esta pandemia, ¿no? Tomando en cuenta que hay personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, pero que a la vez pueden quizás expandir el contagio, o personas que sí están con síntomas, o personas que se mueren, ¿no? ¿Qué hacer?
cómo reemplazar. O sea, es todo un ámbito muy, muy fuerte que las empresas también tienen que mitigar, ¿no? De alguna manera. Y desde luego, algunas podrán hacerlo en una mejor situación, otras no tanto. Igual como cada persona es un mundo diferente, igual cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Dependiendo de la magnitud, del tamaño de cada empresa, si es pequeña, mediana o más grande, ¿no? Tomarán medidas necesarias de manera diferente.